En primer lugar, mi agradecimiento al enorme trabajo de la Fundación Culturas Constructivas Tradicionales y sus integrantes, tanto por la revista como el presente congreso sobre construcción, arquitectura y urbanismo tradicionales. Mi nombre es David Cejudo y en los últimos 10 años se ha abordado un trabajo de localización y documentación de las cuevas de Quintería en el medio rural de las poblaciones de Daimiel, Manzanares y Llanos, en la provincia de Ciudad Real, España. Estas cuevas constituyen un patrimonio de indudable valor, fruto de la adaptación al medio y la escasez de recursos. Esta tipología constructiva no ha sido objeto de estudios específicos en el área geográfica, objeto de análisis, por lo que el objetivo del trabajo persigue la documentación del mayor número de cuevas de Quintería posible. La situación actual de abandono de estas construcciones, consideradas como infravivienda hasta hace pocos años, pone en peligro una de las tipologías más singulares de la tradición constructiva en La Mancha. Es un hecho que la vivienda subterránea ha constituido una forma de adaptación al medio en el mundo y sobre todo en la cuenca mediterránea desde muy antiguo. Aterrizando en la península ibérica, una de las regiones con mayor número de este tipo de viviendas es Andalucía, como podemos ver en la diapositiva, los ejemplos de Granada, de Guadix o del barrio de Sacromonte. En Castilla-La Mancha encontramos también buenos ejemplos de hábitats subterráneos. Especial mención merece la zona de la comarca toledana de Villacañas y los pueblos de alrededor, donde encontramos un importante número de silos urbanos destinados a vivienda habitual, como el que podemos ver en la diapositiva, en las fotografías de la diapositiva a la derecha. De la misma forma, en esta zona es muy común la localización de silos rurales o chinforreras como vivienda estacional que guardan gran paralelismo con las cuevas de Quintería, objeto de este trabajo. En este contexto es donde enmarcamos, diseminadas por el medio rural, por los términos municipales de Daimiel, Manzanares y Llanos del Caudillo, en la provincia de Ciudad Real, un amplio número de cuevas de Quinterías o silos de Quintería, como también se les suele conocer. Se trata de una cueva construida por campesinos y gañanes que era habitada por estos y sus animales de labor de manera estacional durante la realización de las tareas agrícolas. El propio término de Quintería se refiere al periodo de trabajo de varios días realizando tareas agrícolas en fincas que, por ser lejanas al núcleo urbano de origen, normalmente estas tareas llevaban una semana, se realizaban durante una semana, lo cual requería de disponer un alojamiento en la propia finca. Este estudio tiene por objeto crear una base de datos referenciada de los elementos subterráneos de la que poder extraer conclusiones tipológicas, constructivas y funcionales. Partiendo de una cronología histórica, se ha hecho un barrido sobre la bibliografía referente a las cavidades subterráneas y desde época prehistórica encontramos referencias. Autores como Óscar Jerez nos sitúan en la zona de los Ojos del Guadiana cuevas naturales de origen prehistórico actualmente destruidas. Más cercano a nuestra fecha, en época medieval, los castillos medievales de Manzanares y Daimiel también contaban con cuevas bodegas. También es importante destacar que en estos municipios es habitual en las viviendas encontrar cuevas destinadas sobre todo a despensa o incluso de la propia construcción. Para construir el tapial se extraía esa tierra para poder realizar con posterioridad los muros de tapial. Lo cierto es que en lo que es el medio rural, donde se han localizado el mayor número de elementos, de estos elementos, no se ha podido constatar la presencia de estos elementos sobre la población diseminada que habitaba el término medieval de Moratalaz, que se encontraba entre Daimiel y Manzanares y que quedó deshabitado en época medieval, pero no se ha conseguido constatar una cronología desde esa fecha. Sin lugar a dudas, la expansión de las cuevas comenzaría, al igual que en otros lugares de La Mancha, a partir del siglo XIX, en un periodo de crecimiento demográfico aparejado a un desarrollo agrícola y, en el caso concreto de La Mancha, de una incipiente viticultura. En el primer mapa cartográfico de 1888 es donde encontramos las referencias a cuevas, parajes y caminos con el topónimo de cueva. Camino de las Cuevas, Camino del Subterráneo, Cueva de Angelón, Cueva de Vitorio, como pueden ver en la diapositiva que les muestro.
En cuanto al ámbito geográfico, al medio físico, pues el medio físico corresponde con el de la llanura manchega, que es a los términos municipales que ya he referido, y caracterizado por un relieve totalmente llano o suavemente alomado. Es importante destacar pues, las oscilaciones térmicas, tanto anuales como diarias, que se producen. Y sobre todo, lo más importante, al tratarse de una construcción subterránea, los suelos sobre los que nos encontramos, estas cavidades subterráneas, pues pertenecen a un suelo con un horizonte cálcico en profundidad. Este horizonte cálcico en profundidad es un suelo calizo que es lo suficientemente compacto, poroso y a la vez fácil de horadar, pero manteniendo la consistencia para que no implique pues, derrumbes. En cuanto a las tipologías, pues vamos a ver a través de esta cueva del Erizo en Daimiel, pues la tipología más común de cueva de Quintería consta de una entrada en rampa que llamamos cañada, que no supera más del 10% de pendiente para que puedan entrar los animales y 1 metro de ancho. Dicha cañada se encuentra flanqueada por muretes de piedra seca donde el terreno es menos consistente. Si el terreno fuese consistente, ni siquiera serían necesarios estos muretes de piedra seca. Al final de la rampa se encuentra una arqueta o un desaguadero que comunica con un pocillo sin más pretensión que evitar inundaciones de la cueva. Entrando en la cocina, pues a través de la puerta directamente, la puerta de entrada nos lleva a la cocina y en la cocina pues nos encontramos una serie, los pollos que se encuentran en los laterales que sirven para sentarse, excavados en la propia roca, una chimenea en el centro y hornacinas para colocar los alimentos y los utensilios excavadas en la propia tierra. Una puerta también excavada, un paso para poder entrar a la cuadra, consta de pesebres también excavados en la propia tierra y con capacidad, dependiendo de la cueva, desde 2 hasta 8 pares de mulas y por lo general con un ventanuco al exterior de la cañada para favorecer la ventilación. Por lo general, pues si hubiese una habitación anexa, si la hay, no suele presentar una ventana al exterior y suele ser de dimensiones reducidas. Un esquema que se repite en la mayoría de cuevas, pues con alguna variación, como una habitación extra, un desaguadero adicional, como podemos ver en este esquema en planta de la cueva de Casa Quemada, de la cueva de Puja, que tiene pues ese pocillo intermedio, pero en el mayor de los casos no supera los 20 metros cuadrados. Y en otros casos, como la cueva de Vitorio, pues que aunque presenta un esquema distinto al habitual, pues presenta los mismos espacios de cocina, cuadra y habitación anexa. En este caso, pues las disposiciones puede ser pues por la propia antigüedad de la cueva o por la heterogeneidad del terreno, pues que impide realizar la tipología más común, que más se repite, como hemos visto en las 2 primeras cuevas. El programa de uso pues está muy cuidado, al igual que una casilla, sobre todo pues a la hora de estabular y de dormir. Cabe destacar que la casilla es una construcción tradicional, es la construcción tradicional más común en el medio rural de La Mancha, tiene planta rectangular, muros de tapial encalados y una cubierta a 2 aguas, como pueden ver en la diapositiva. En el interior, si vemos, los elementos son muy parecidos a los que hemos visto en la cueva de Quintería: chimenea, pollos laterales para sentarse y pesebres. Lo único que, lógicamente, en superficie y bajo estos muros de tapial. En cuanto a la bóveda, entrando en la técnica constructiva, la bóveda se realiza sin arquerías ni pilares de fábrica, excavándose sobre la propia tierra. Una bóveda pues que tiende a ser una bóveda de cañón, aunque con distintas variaciones. Finalmente, se encala para dar luminosidad y mantener unas condiciones higiénicas y de habitabilidad. Es muy común pues encontrar en cuevas que no han sido muy encaladas las marcas de piqueta en la bóveda que nos indican el modo de excavación pues realizado con una piqueta y con esportilla para extraer el material. Sin duda, una excavación sencilla por lo poroso del material del sustrato calizo, aunque lo suficientemente consistente para no colapsar. En cuanto a los solados, como vemos en la fotografía de la derecha, pues suelen ser
suelen ser solados empedrados o de tierra apisonada, aunque en los pollos, en los asientos, es común pues, encontrar un revestimiento de ladrillo superior, incluso con un mamperlán de madera que actúa como remate. También, pues como referíamos antes, sobre los pocillos, sobre estos pozos de desaguadero, pues es común encontrar una tipología pues, muy común de estos pozos en los que una arqueta central, a través de una tubería subterránea, pues lleva el agua, conduce, o incluso con la propia pendiente de la cañada, hace que el agua la lleva hacia el lateral, quedándose pues, en esos pozos que drenan de manera natural. Un aspecto muy importante son las condiciones hidrotérmicas de estas cuevas, al tratarse de una cavidad subterránea que pues, mantiene la humedad y la temperatura constante. Pero es cierto que la ausencia de estudios energéticos, hay una ausencia sobre estos estudios energéticos que nos aporten datos empíricos de temperatura y humedad, para este caso de las cuevas de Quintería en esta zona, lo cual nos impide trabajar con datos concretos y sería un trabajo muy interesante pues, para abordar en futuros estudios de la tradición constructiva de la comarca y en concreto de estas cuevas de Quintería. Lo cierto es que el análisis de las tipologías vemos que un factor muy importante es la ventilación natural de la cueva, un aspecto que permite mantener una humedad constante en el interior de la misma. El orificio de entrada en la puerta, junto con la cañada, orienta una corriente de aire que atraviesa la cocina y sale por la chimenea. Esto pues, evita los posibles problemas de condensaciones y una sensación de falta de confort. En ocasiones, también como vemos en la foto de la izquierda, la cañada presenta una entrada en curva, bien por adaptación a la parcela o por protección de vientos. En cuanto a la localización de estas cuevas de Quintería, pues se ha realizado un estudio con una aproximación a los elementos por observación directa, a través también de fuentes documentales, bibliográficas y ortofotos pues de distinta época, con el objetivo de analizar características tipológicas, similitudes, diferencias y su estado de conservación. Con un equipo de trabajo formado por personas, un equipo de trabajo pues a nivel local, con personas que conocen bien el medio rural y que hemos estado coordinados pues a través de un mapa colaborativo en Google Maps, en el que a través de la página arquitecturapopularmanchega.es pues hemos creado un registro en el que hemos podido realizar pues esta documentación de cada uno de los elementos que íbamos localizando. Esto nos ha dado, como se puede ver en la fotografía, pues una serie de elementos que se encuentran en azul, los que existen todavía en la actualidad, en rojo aquellos que han sido destruidos desde el inicio de los trabajos en 2014 o aquellos que incluso han sido destruidos con anterioridad al trabajo, pero que los hemos podido documentar gracias a testimonios orales o gracias a fotos. En cuanto al número, pues existe un total de 112 elementos, 81 existen en la actualidad, 18 fueron destruidos antes de 2014 y un dato muy revelador es que 13 elementos han sido destruidos en el periodo de 2014 y 2024, objeto de estudio desde que pues, estamos realizando estos análisis. Otro aspecto muy importante es la relación de la cueva y el hombre. Sin duda, el carácter de autoconstrucción de estas cuevas marca desde un inicio una relación indivisible entre el hombre y la cueva. De hecho, pues es el propio propietario o futuros usuarios quien marcan los ritmos de construcción de su cueva, aprovechando los días festivos o bien pues, días climatológicamente adversos. En el acervo popular todavía se conservan varios refranes, como si llueve y no se puede arar, a hacer cueva gañán, lo cual nos indica pues, que el amo, la persona que contrata a esos jornaleros, pues les indica que si no pueden salir a hacer las labores agrícolas, pues tienen la tarea de arar. También pues el de agua Dios y venga a mayo, que estoy ajustado por año, a lo cual este amo, esta persona que contrataba a los jornaleros, le respondía agua Dios y mayo venga, que si no puedes salir a arar yo te meteré a hacer cueva.
Por tanto, la construcción de una cueva de quintería nos indica con matices el estatus económico del agricultor. Agricultores con una parcela pequeña que tienen poder adquisitivo para bestias de labor, pero no para contratar la construcción de una casilla, o bien personas que trabajan en una finca de mayor extensión y el propietario de la finca pues les manda a hacer estas labores. Estas cuevas son habitadas de manera estacional durante las quinterías, ese periodo que ya hemos referido anteriormente, aprovechadas para cocinar, dormir y estabular a los animales en su interior. Los recursos para el fuego proceden de la misma parcela y los alimentos necesarios se transportan desde la población, conservándose en arcas de madera y hornacinas. En cuanto a su situación actual, pues la mayor parte de estas cuevas de quintería analizadas se encuentran abandonadas o han sido cegadas en época reciente, tal como podemos ver en esta cronología de la foto de una de las cuevas situadas en el paraje de Casa Quemada, en Daimiel, con ortofotos de 1956, 2014 y 2018, donde finalmente pues esta cueva se cegó y pues ahora mismo es ocupada por los cultivos, en este caso lo que parecen un cultivo de cebollas. Las razones que explican el abandono generalizado pues, de las cuevas parten de la segunda mitad del siglo XX, con la mecanización agrícola, que hace innecesario permanecer en la parcela durante toda la semana y, lógicamente, la estabulación de animales a cubierto. Este proceso pues, ha sepultado decenas de cuevas, y bien hay que destacar que solamente han sido cegadas exteriormente a través de la cañada y a través de la chimenea, lo cual la cavidad íntegra se podría localizar en su interior y ha quedado intacta. En otros casos, pues estas cuevas sufren un abandono en el que se han constatado patologías propias del proceso de abandono, como desprendimiento, colmatación de escombros y humedades. Vemos 3 ejemplos en la diapositiva bastante clarificadores. En el menor de los casos, alguna de las cuevas se ha mantenido su uso, aunque con intervenciones inadecuadas como consecuencia de la pérdida de las técnicas constructivas y materiales tradicionales compatibles. A lo largo de la presentación hemos visto buenos ejemplos en los que se encuentran cuevas en uso y algún uso de cemento que pues, lógicamente no es aconsejable, pero que todavía se encuentran en uso. También hay que destacar que la actual Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, en su disposición adicional tercera, expresa los silos como parte del patrimonio cultural de La Mancha. Y en cuanto pues, al futuro, ¿qué podemos hacer? Pues seguir trabajando con trabajos de investigación y difusión como el que nos ocupa en esta ocasión, como este presente trabajo. Es muy importante, como he referido anteriormente, las intervenciones adecuadas con materiales compatibles que restablezcan sistemas constructivos y mecanismos de regulación tradicionales. Un apartado importante pues, es su posible declaración como bien de interés patrimonial, que es a escala inferior al bien de interés cultural recogido en la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha, lo cual sería muy interesante. Y otro aspecto, pues, trabajar para la inclusión de las cuevas de quintería en la lista roja de Hispania Nostra. Como vemos, concluyendo ya, pues, estas cuevas de quintería son un caso singular dentro de la arquitectura popular manchega. Por su escaso número y la dificultad de localizarlas ha provocado que sea una tipología constructiva muy desconocida en la comarca, unido pues, a esa consideración tradicional marginal y una pérdida de funcionalidad, pues ha significado un abandono y su riesgo de desaparición. Por tanto, esta tipología tiene suficiente interés para seguir investigando en torno a estos elementos subterráneos y divulgando los resultados obtenidos, como es el caso que nos ocupa en esta presentación. Y seguir trabajando pues, en ámbitos de comportamiento energético, realizar más levantamientos planimétricos, iniciar esas figuras de protección, es decir, trabajar en las estrategias que permitan su conservación en el futuro. Ojalá la presente comunicación también sirva para ello. Muchísimas gracias.